Padre, nosotros cantamos de tu grandeza, cantamos de tu misericordia. Y Padre mío, te alabamos porque eres, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Hacedor, Padre. El que, mi Dios, conoce lo más íntimo de nuestro ser. Y el que, Padre mío, escudriña aún los pensamientos más ocultos. Te amamos, Padre, y te glorificamos y te exaltamos este día. Porque aún a pesar, mi Dios, de las tantas y cuantas veces nos hayamos quedado cortos, tú, Padre mío, ahí estás por nosotros, y vas con nosotros y nos guías a nosotros con la diestra de tu justicia. Padre, gracias por ello, mi Dios. Por ello este día, Señor, nosotros te alabamos, te exaltamos y glorificamos tu precioso nombre, Padre, porque, mi Dios, estamos súper emocionados de estar en tu casa, en tu presencia, y de estar en este lugar donde tu Espíritu, mi Dios, nos va a hablar de una forma especial. Así es de que, Padre mío, prepara nuestros corazones, silencia, Padre celestial, todos esos ruidos del mundo, y quita, Padre celestial, toda distracción del medio nuestro, y, Padre mío, enfoca nuestro corazón a escuchar tus palabras, y de esa manera a atesorarlas y escribirlas ahí en nuestro corazón. Aquí estamos, Padre, ahora háblanos, te pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, pueden tomar asiento. Como ya el hermano Humberto les había mencionado, es mi deseo que todos crezcamos en sabiduría y conocimiento de la palabra de Dios. Para ello, les hemos imprimido un plan de lectura bíblica para el año completo. Así es de que si ustedes desean, pueden agarrar uno allá en el foyer, se lo llevan con ustedes y a través del plan de lectura bíblica van a poder leer la Biblia en un año, completita, del libro de Génesis hasta Apocalipsis. Es muy importante, ¿por qué? Porque, hermanos, en la palabra de Dios está el consejo de Dios. Ahí están los mandamientos, ahí es donde nosotros encontramos cómo agradar a Dios y cómo vivir de la manera que Dios quiere que vivamos acá en esta tierra. Así es de que si la estudiamos sistemáticamente, quiere decir, si vamos libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, vamos a obtener un conocimiento completo de lo que Dios tiene y quiere para nosotros. Así es de que, por favor, agarren uno allá afuera en el foyer, llévenselo a sus casas y pónganse a leer, porque es muy importante. Bueno, hermanos, este día vamos a estar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 5. Vamos a mirar de los versículos 1 al 13. Y el tema que vamos a estar tocando es la inmoralidad en la iglesia. La inmoralidad en la iglesia. Es el tema que vamos a estar tocando este día. Cuando Dios formó al hombre, nos dice la Escritura que lo formó a su imagen y semejanza. Y no solamente le formó, sino que le formó un lugar especial donde lo puso a él, que fue en el huerto del Edén. Y Dios le dio instrucciones al hombre, le dijo al hombre, hey, mira, de todos los árboles que hay aquí, en este huerto puedes comer. Mas hay un árbol del cual yo te digo, no vayas a comer, porque el día que comas, ciertamente morirás. O sea, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le advirtió al hombre, ¿por qué? Porque Dios quería continuar teniendo esa comunión con el hombre. Porque ahí en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva fueron puestos, eran limpios, eran puros. No había pecado en sus corazones, no había maldad en sus mentes, no había nada que los separase a ellos de Dios. Y Dios quería esa relación con ellos, quería que esa relación continuara por la eternidad. Pero vino ahí entonces el pecado. Y cuando entró el pecado, también vino la separación de Dios del hombre. Entonces entró la impureza, entró la maldad, entró la malicia, entraron todas estas cosas que literalmente son abominación para Dios. Son abominación para Dios. Dios en su infinita misericordia les dice a la creación, hey, va a venir el día en el cual yo enviaré a vosotros a un Salvador, el cual os salvará a vosotros de vuestros pecados. Y nuevamente vamos a corregir esa relación que teníamos perdida.
Vamos a poder nuevamente, dice, vamos a poder nuevamente relacionarnos. Ustedes conmigo, yo con ustedes. Pero ahora a través del Salvador, a través de Cristo Jesús. Y entonces vino Jesús al mundo como expiación por el pecado. Y como expiación por el pecado, como hacían los israelitas, que venían a la ciudad de Jerusalén y traían bajo el brazo un cordero, el cual le ofrecían, entregaban al sacerdote, y el sacerdote venía y lo ofrecía a Dios por expiación de sus pecados. Agarraba el sacerdote el cordero, lo degollaba, le sacaba la sangre, ofrecía la sangre a Dios en expiación por el pecado del individuo, y el individuo se iba con sus pecados cubiertos, no con sus pecados borrados, pero se iba reconociendo que había venido a Dios y Dios le había perdonado sus pecados. Pero aún no había esa relación con Dios. Tenía que ir al sacerdote para que el sacerdote ofreciera el sacrificio a favor de él. Pero Jesús, el Hijo de Dios, el cual nos dice la palabra que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vino y se ofreció a sí mismo por el pecado de la humanidad completa. Por todos y cada uno de nosotros, para que ahora nosotros, hermanos, no nos vayamos con nuestros pecados cubiertos, sino con nuestros pecados borrados completamente. Y podamos ahora hablar con Dios, relacionarnos con Dios. Poder nuevamente establecer esa comunión, esa intimidad, hablar con Él, decirle: Señor, tú sabes la necesidad y el problema por el cual vivo y estoy pasando. Ayúdame, te necesito. Y Él está ahí por nosotros y para nosotros. Nos ayuda en todo tiempo, en toda hora, en todo momento. Y Él no se aparta de nuestro lado, porque dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero Dios quiere, hermanos, que nuestra relación con Él sea una relación íntima, una relación personal, una relación pura. Que no haya pecado en nuestras vidas. Que no haya aquello que nos separa de Dios, aquello que separó al hombre de Dios por un lapso de casi 2000 años. Que sea esa relación íntima y personal. Y cuando hablamos nosotros de esa relación íntima y personal, lo quiere a manera individual, pero también lo quiere a manera corporal. Lo quiere a manera de iglesia, de nosotros la iglesia, la novia de Cristo, que en nosotros haya esa pureza, haya esa transparencia, haya esa sinceridad y esa entrega a nuestro Dios. Eso es lo que Dios quiere y desea de nosotros. Sea de nuestras vidas. Por ello es que el tema de hoy es muy fuerte, hermanos, es muy fuerte. Pero Dios lo ha permitido y lo ha inspirado en la mente y el corazón del apóstol Pablo, y lo ha puesto en su sagrada palabra para que este día nosotros, a través de ella y a través de las Escrituras, podamos entender el corazón de Dios y vivir conforme al corazón de Dios y saber qué hacer cuando situaciones como las que vamos a leer este día se presentan. Y hacer lo que le agrada a Dios. Hacer lo que le agrada a Dios, que es lo más importante de todo. En el primer versículo del capítulo 5 nos habla acerca de la situación que se está viviendo en Corinto. Y el primer punto que vamos a mirar este día es fornicación, caso de inmoralidad. El primer punto que vamos a mirar este día es fornicación, caso de inmoralidad. Y nos dice en el primer versículo del capítulo 5: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Aquí el apóstol Pablo va al grano. Va al grano y les dice a ellos: ¿saben qué? Hay
hay en la iglesia un caso moral que tiene que ser resuelto ya y tan pronto como ya. Tiene que ser resuelto ya. Ese caso se tiene que solucionar porque ese caso está mancillando el nombre de Cristo. Y aparte de eso está corrompiendo al cuerpo de Cristo. Cuando tú compras una canasta, compras una libra o dos de manzanas y las pones en un canasto, y una de las manzanas que tú compraste venía ya podrida y las pones sin darte cuenta con el resto de las demás manzanas, esa manzana podrida va a podrir a todas las demás manzanas. Va a corromper a las demás manzanas. Y el apóstol Pablo está tratando acá con este tema de la fornicación. La palabra griega que se traduce aquí como fornicación es porneia. Su raíz, no obstante, tiene que ver con la prostitución y significaba una relación ilícita con una prostituta. Eso es lo que significa la palabra porneia. De esta misma palabra sacamos nuestra palabra castellana que hoy conocemos como pornografía. Y la tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, que dice el apóstol Pablo que estaba ocurriendo dentro de la iglesia, estaba corrompiendo el cuerpo de Cristo. Pablo entendió que este tipo de relación pecadora sería considerada tabú incluso entre los paganos de su cultura o de la cultura griega, de la cultura romana, de la cultura egipcia. O sea, la situación que se da y se ve aquí en esta porción de la Escritura, ni aún se vivía entre los paganos, se vivía entre los gentiles. Y el apóstol Pablo se queda sorprendidísimo de la situación que se está viviendo dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. El que el hijo tuviera la mujer de su padre era una violación directa a la ley de Dios. Era una violación directa a lo establecido por Dios. Y el apóstol Pablo, o sea, ya había estado con la iglesia de Corinto por 18 meses. Y en los 18 meses que él había ministrado a esta iglesia, les había instruido a ellos en el camino de la verdad. Les habló acerca de Jesús. Porque Jesús, hermanos, está en la Biblia desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y el apóstol Pablo llevó a los corintios a través de todo el Antiguo Testamento, porque aún no se había escrito el Nuevo Testamento, algo que tenemos nosotros de ventaja el día de hoy. Pero los llevó a través del Antiguo Testamento y les habló acerca del plan de Dios, los mandamientos de Dios, lo establecido por Dios, lo que a Dios agradaba y lo que Dios desea y quiere de toda criatura que está bajo el cielo. Y sin duda les mencionó en el libro de Levíticos capítulo 18, versículo 8, donde nos dice la escritura: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. En otras palabras, no te acerques a la esposa de tu papá. Y en Deuteronomio capítulo 22, versículo 30, ninguno tomará a la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Es lo que el apóstol Pablo debió haber enseñó a esta iglesia en Corinto. Les llevó a través de las Sagradas Escrituras, les habló acerca de lo que a Dios agrada y lo que Dios desea y quiere de todos y cada uno de nosotros. Él escribe aquí en el mismo capítulo 1, en el capítulo 6, versículo 18 de Primera de Corintios, dice: huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Porque no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio.
Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El acto de este individuo que estaba cometiendo era castigado en el Antiguo Testamento por muerte. Por muerte. Y eso era algo que no agradaba a Dios. Para los romanos, este acto era un acto digno de muerte. Para los judíos era deshonrar a Dios y deshonrar al Padre. Para los griegos se mostraba como un crimen y eran condenados a la muerte. Alguien que tal hiciera era digno de muerte. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la mente de estos hermanos en la iglesia de Corinto? Primeramente recuerda el contexto de la ciudad de Corinto. ¿Corinto qué era? Corinto era un puerto. Era un puerto donde todos los navegantes deseaban llegar porque era un lugar donde se practicaba la prostitución. Era un lugar pagano, era un lugar donde todos y cada uno de aquellos hombres navegantes deseaban llegar porque era un lugar de placer. Era un lugar de placer. Y en el versículo 2 dice el apóstol Pablo, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Las palabras envanecido en griego es fusio. Y se usa metafóricamente en el Nuevo Testamento en el sentido de hincharse de orgullo. Hincharse de orgullo, envanecerse. Aún peor, los creyentes corintios creían que el comportamiento de este miembro de su comunidad se podía perdonar por causa de su nueva libertad que tenían en Cristo Jesús. Por ello es que le dejaban hacer como bien quisiese. Decían ellos, somos la única iglesia la cual no condenamos a nuestros miembros. Somos la única iglesia la cual nosotros somos pacientes y entendemos la situación en la cual ellos se encuentran y tratamos con ellos, pero no los alejamos ni los echamos fuera. Lo que están diciendo los corintios es lo que está diciendo Pablo, que era la manera de conducirse, ¿quién? Conducirse la iglesia. Pero Pablo les dice, en vez de enojarse, deberían de llenarse de tristeza. Deberían de llenarse de tristeza. O sea, debería haber dolor en vuestros corazones. Eso es lo que debería de haber en vosotros. El hombre que vive en semejante situación, dice, debe ser expulsado de entre vosotros. Es lo que el apóstol Pablo está hablando acá en el sentido espiritual. Ustedes deberían lamentar en sus corazones que uno que se llama hermano esté viviendo en tal condición y ustedes no hagan nada al respecto. Pablo estaba preocupado porque los cristianos de Corinto parecían tomar el pecado a la ligera y ellos no estaban en lo absoluto preocupados por nada de lo que se estaba viviendo dentro de la iglesia. Por ello, es que les habla así tan fuerte. Les habla así tan fuerte. Ahora, hay algo que debemos de tener en mente. Que cuando se está viviendo en pecado, nuestra mente se cauteriza. Y una vez nuestra mente cauterizada, ya no se siente ni se mira, ya no se siente ni te afecta nada de lo que está pasando a tu alrededor. Porque estás cauterizado. Y la mente de este individuo que estaba viviendo en pecado estaba cauterizada. Y la mente de la iglesia de Corinto estaba cauterizada de la misma manera. Por lo tanto, no les daba a ellos ni frío ni calor la situación que se estaba dando dentro de la iglesia.
Pero Dios, en su infinita misericordia, le hizo llegar al apóstol Pablo la situación de la iglesia. Y el apóstol Pablo ahora actúa en forma de despertarles a ellos. Despertarles a ellos a la realidad. Despertarles a ellos a mirar la situación, la condición en la cual se encuentra la iglesia en Corinto. Hermanos, nosotros tenemos que entender lo siguiente. Dios ama al pecador, no hay duda de ello. Pero Dios detesta el pecado del pecador. Nosotros somos llamados a restaurar a aquellos que están viviendo en pecado, en amor. Hablarles a ellos del plan divino de Dios, la gracia, la misericordia de Dios que Él tiene para con ellos y hacia ellos. Y a la vez, darles a entender lo que va a ocurrir o puede ocurrir si se continúa viviendo en esa situación. El segundo punto que vamos a mirar hoy es juzgando la inmoralidad. El segundo punto que vamos a mirar hoy es juzgando la inmoralidad. Y en el versículo 3 dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. El apóstol Pablo no es Dios como para juzgar a nadie. Pero como ministro de la palabra de Dios, él ya sabía cómo Dios juzgaba a tal persona. Gentil, judío, quien fuese, el juicio de Dios es similar para todos en general. En el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 11, nos dice la Escritura, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos, dice, deben ser muertos, su sangre será sobre ellos. En Deuteronomio capítulo 27, versículo 20 dice, maldito el que se acostare con la mujer de su padre por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Pablo no juzga con sus palabras. Pablo juzga con la palabra de Dios. Pablo no está diciendo, yo tengo autoridad y poder y puedo mandar a este individuo al infierno, o sea, lo puedo juzgar. No, el apóstol Pablo no está diciendo eso. El apóstol Pablo está diciendo, esto es lo que dice la ley de Dios, esto es lo que dice la palabra de Dios y esto es lo que le espera a tal individuo. Por lo tanto, yo sé perfectamente cómo Dios va a actuar en la vida de esa persona. Y muchas veces entretenemos el pecado y dejamos que el pecado entre en nuestras vidas porque desconocemos el juicio de Dios, desconocemos la palabra de Dios, desconocemos la soberanía de Dios. Y cuando comenzamos a entretener estas cosas y comenzamos a vivir en pecado, hermanos, eventualmente el pecado nos va a alcanzar a nosotros. Y cuando nos alcance el pecado, entonces viene el juicio. Viene el juicio sobre nuestras vidas. Dirás tú, bueno, yo ya soy cristiano y Dios en su infinita misericordia me va a perdonar. Sí, es verdad, te va a perdonar, pero no te va a eximir de las consecuencias. No te va a eximir de las consecuencias. Tienes que pagar por lo que hiciste. Y muchas veces lo tienes que pagar con creces. Muchas veces el pago es sumamente alto y de verdad muy doloroso. Muy, muy doloroso. En el versículo 4 de 1 Corintios 5 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos todos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Acá el apóstol apela al liderazgo de la iglesia. Ella invoca una reunión espiritual. Una reunión espiritual.
Les dice a ellos, hey, unamos nuestros espíritus. Unámonos en una misma mente, en un mismo sentir. Y una vez unidos en una misma mente y en un mismo sentir, en el nombre y el poder de nuestro Señor Jesucristo, hagamos lo que tenemos que hacer. Entreguemos a tal persona, ¿a quién? A Satanás. Entreguemos a tal persona a Satanás. ¿Cómo pueden ellos entregarlo a Satanás? Al ponerlo fuera de la iglesia, en el mundo, el cual es dominio del diablo. El castigo es simplemente privarle de los beneficios espirituales que reciben cuando están bajo la cobertura de la iglesia. Cuando se está bajo la cobertura de la iglesia. Hermanos, en estos momentos, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, tiene alrededor de este santuario una legión de ángeles. Nos tiene cubiertos arriba, nos tiene cubiertos al lado, nos tiene cubiertos por abajo. Estamos bajo su protección, estamos bajo su cuidado. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 10, nos dice, cuando Satanás vino a Dios y Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Y qué le dice Satanás? Dice, ¿no le has cercado alrededor? En el versículo 10, Job 1:10, dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Dios, en su infinita misericordia, a nosotros la iglesia nos tiene protegidos, nos tiene guardados, no deja que los dardos del enemigo entren en nuestras vidas. Cuando habla acá acerca de entregar a tal persona, a Satanás, simplemente nos está hablando de sacar a aquella persona de la cobertura de Dios, de la cobertura de la iglesia, de las oraciones, privarla de las oraciones de la iglesia. Pedir a Dios, no pedir a Dios que le condene, sino que le haga arrepentirse de su pecado. En Lucas capítulo 22, versículo 31, nos dice la escritura, acá Jesús hablando, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cuando tú no estás bajo la cobertura de la iglesia, cuando tú no estás bajo la protección del Espíritu Santo, cuando tú te alejas del Señor deliberadamente y andas allá en el mundo haciendo y deshaciendo, te estás saliendo de la cobertura de Dios. Y dice la Escritura que Satanás te quiere zarandear. Satanás te quiere zarandear. Si nosotros, hermanos, nos alejamos del propósito de Dios, si nosotros nos desviamos de la verdad, si nosotros deliberadamente desobedecemos los mandamientos establecidos en las Escrituras para nuestro caminar con Dios, nos estamos exponiendo a las garras del diablo. Nos estamos exponiendo a sus ataques. Así es de que el propósito de poner a este hombre fuera de la iglesia era con el fin de que cuando él mirara la situación y la condición en la cual se encontraba, entendiera que las consecuencias de su pecado le podían costar la misma vida. La misma vida. Este hombre, aunque cristiano,
estaba en este tiempo dado al pecado de la carne. Y Pablo está diciendo que a través de ellos, sacarlo o sacar a este hombre fuera, el dolor, la agonía y la desesperación lo llevaría a sus rodillas. Y una vez en sus rodillas, arrepentido, pudiera clamar a Dios. Y Dios en su infinita misericordia le brindara a él nuevamente acceso al cuerpo de Cristo. Así es de que, hermanos, como cristianos debemos pelear continuamente en la carne. Porque aunque el viejo hombre está muerto y habiendo sido crucificado juntamente con Cristo Jesús, nuestra carne aún vive y está viciada. Nuestra carne está viciada y lo único que quiere es satisfacción personal. Y si nosotros, hermanos, si nosotros no nos armamos con la mente de Dios, con la mente de Cristo, si nosotros no nos armamos con el corazón de Dios, nos va el enemigo a sacar y a zarandear. Y una vez que la protección del Espíritu Santo se aleja de nosotros, entonces vamos a entender que es algo sumamente doloroso el estar alejado de la verdad de Dios. El apóstol Pablo dice a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, la meta de la disciplina es clara. La salvación, no la destrucción. La salvación, no la destrucción. Aunque esta conducta de este hombre era claramente pecaminosa y necesitaba corrección severa, Pablo no les escribe como a una persona perdida, no, les escribe a ellos como a una persona que en quien aún hay esperanza. A una persona a la cual aún la gracia y la misericordia de Dios puede alcanzar. Pero si no se expone o si no es expuesto al pecado, a pagar por sus consecuencias, nunca va a aprender a ¿qué? A corregir su pecado. Tenemos que pensar en el hecho de que sí es verdad. Dirás tú, el pecado es bueno, ¿no? Sabroso, porque te da placer. Pero las consecuencias que trae son muerte. Y este hombre, sacado fuera de la cobertura de la iglesia, sacado fuera de la protección del Espíritu Santo, iba a quedar expuesto a vivir una vida de dolor, ataques diabólicos. Lo hemos estado viendo en la vida del rey Saúl en el libro de Primera de Samuel. Como el rey Saúl, ¿qué hizo? Dejó de obedecer a Dios e hizo su propia voluntad, y un espíritu inmundo vino a él. Y ese espíritu inmundo le tortura y le hace hacer cosas ilícitas. El punto 3 de hoy, los efectos de la inmoralidad. En el punto 3 miramos los efectos de la inmoralidad. En el versículo 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? De nuevo, los cristianos corintios estaban orgullosos y complacidos de ignorar el pecado notorio de este hombre. Ellos pensaron que mostraban al mundo entero cuán amorosos eran ellos. Pero no es así. ¿Sabes por qué? Porque si tú sabes que tienes cáncer, ¿no te vas a sentir orgulloso porque tienes cáncer? ¿O sí? ¿Vas a ir a hacer una fiesta y hacerle saber a todo el mundo que tienes cáncer? ¿Y estás orgulloso de que tienes cáncer? No lo vas a hacer. Y el pecado en sí en la iglesia es un cáncer. Y el pecado en sí hay que tratarlo, hay que mirar la forma de curarlo, hay que mirar la forma de sacarlo de la iglesia. En la iglesia estaba ¿qué?
Dice, no es buena vuestra jactancia. El apóstol Pablo les dice a ellos, hey, ustedes se sienten como la iglesia de la gracia. La iglesia la cual tolera toda situación entre los hermanos en Cristo y no traen ustedes disciplina a los que están pecando dentro de la iglesia. Ahora, ¿no sabéis ustedes que un poco de levadura leuda toda la masa? Quiere decir que si se le permite a una persona vivir en pecado dentro de la iglesia, los demás lo van a usar como excusa para decir, ¿sabes qué? No hay problema. Mi hermano, mi hermana está viviendo en pecado y míralo ahí, sirviendo y haciendo y viniendo y entrando y viviendo como le da la gana y nadie le dice nada. Yo también tengo la luz verde para hacer lo mismo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, la levadura mencionada no es solamente levadura, sino que nos está diciendo acá que el pecado comienza a corromper, destruir, separar, dividir y echar abajo la obra de nuestro Señor Jesús. No podemos, hermanos, tolerar el pecado. No podemos, no debemos. Porque si nosotros toleramos el pecado, entonces le estamos fallando al Señor. Hay quienes dicen por ahí, ¿sabes qué? No le digas nada porque se va a ir de la iglesia. ¿Qué es lo que quieres tener? ¿Una iglesia llena de pecadores o quieres tener una iglesia llena de santos? Esa tiene que ser la pregunta. Todos somos pecadores. Todos nos hemos quedado cortos, pero todos hemos sido salvos por gracia. Y todos pecamos todos los días. Pero cuando se vive deliberadamente bajo pecado y en pecado, entonces, hermanos, quiero que sepas que esto en los ojos de Dios no es visto de una manera agradable. Por ello es que tenemos que entender lo que el apóstol Pablo nos dice acá a nosotros. ¿Por qué? Porque expande en el versículo 7 y 8, donde nos dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El apóstol Pablo nos habla acá, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, o sea, limpiémonos de las mañas que traíamos antes de ser cristianos. Saquemos todo ese estilo de vida que vivíamos antes, quitémoslo, hagámoslo a un lado. ¿Por qué? Porque somos una masa nueva. Somos una masa nueva. En los tiempos de la ley, especialmente en los tiempos de la Pascua, los judíos sacaban toda levadura de sus casas. No se podía encontrar levadura en sus casas. Tenían que sacarla de sus casas. Y durante ese tiempo era el tiempo en el cual ellos ofrecían sacrificio por sus pecados. Porque ¿qué es lo que hace la levadura? La levadura corrompe la masa. ¿Y qué es lo que hace el pecado? Corrompe al cristiano, corrompe la iglesia. Y el apóstol Pablo nos dice acá a nosotros, dice, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. O sea, sin levadura como sois. Nosotros, hermanos, hemos sido limpiados con la sangre del Cordero de Dios, con la sangre de Cristo Jesús. Y nosotros, en los ojos de Dios, Dios ya no nos mira como lo que éramos antes pecadores. Nos mira ahora santos y justos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios en su infinita misericordia nos mira a través de la sangre de Jesús. Cuando nos mira a través de la sangre de Jesús, simplemente nos mira completos.
¿Por qué, hermanos? Porque nuestra Pascua, o sea, nuestro sacrificio, ¿quién fue? Nuestro sacrificio fue Jesús. Él fue el que fue entregado en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Él fue el sacrificio que Dios aceptó como pago por nuestros pecados. Y Él fue sacrificado por nosotros. Él fue sacrificado por nosotros para limpiarnos a nosotros. Limpiarnos a nosotros. Por ello dice así que celebremos la fiesta. Celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? Pues la fiesta que tenemos cuando venimos a Cristo Jesús. Y seamos gozosos, gocémonos en la presencia de Dios, porque ahora el pecado no tiene más autoridad sobre nuestras vidas ni poder sobre nuestras personas. Porque ahora Cristo en nosotros y nadie puede separarnos del amor de Cristo. Por ello es que dice, así que celebremos la fiesta. No con la vieja levadura, o sea, no vengamos a Cristo. Quiere decir, no vengamos a la casa de Dios cargando aún nuestros pecados, nuestra mala manera de vivir, nuestro viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de la carne, conforme a los deseos de este mundo. Dice, no vengas de esa manera a la casa de Dios. No vengas de esa forma a la casa de Dios. Por ello es que nos dice que ni con la levadura de malicia, ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Con panes de sinceridad y de verdad. Que cuando tú entres por esas puertas puedas decir, Padre, es verdad que esta semana, mi Dios, te he fallado en pensamiento, te he fallado en miradas, te he fallado en cosas distintas, pero mi Dios, he reconocido todos y cada uno de mis pecados y en cada uno de ellos me he arrepentido y te he pedido perdón. Vengo aquí a ti, a tu casa, con un corazón contrito y humillado, Señor, reconociendo que mi Salvador eres tú, reconociendo que en ti está la esperanza y sin ti nada puedo hacer ni puedo llevar a cabo. Reconociendo quiénes somos. No engañándonos a nosotros mismos. Entrar por ahí y decir, ¿sabes qué? Estoy viviendo como me da la gana, estoy viviendo en pecado. No me afecta, no me hace nada a mí eso. Porque estás acumulando juicio para ti mismo. El punto 4 de hoy es la instrucción respecto a la inmoralidad. En el punto 4 vamos a encontrar la instrucción respecto a la inmoralidad. Y en el versículo 9 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No obstante, con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. El apóstol Pablo está poniendo en claro las cosas. Porque nos dice a nosotros que allá afuera en el mundo, hermanos, se vive la inmoralidad, se vive robando unos a otros, se vive la idolatría, se vive en un mundo de pecado. Y no podemos apartarnos de ello, no podemos salir de ello, estamos entre ellos, vivimos entre ellos. Y dice el apóstol Pablo, no os estoy diciendo a ustedes que no os juntéis, porque quizás tú tienes un compañero de trabajo que está viviendo en adulterio, quizás tengas un compañero de trabajo que esté fornicando, quizás tengas un compañero de trabajo que le esté robando a la compañía, quizás tengas un compañero de trabajo que sea una persona idólatra, pero tú no estás ahí para juzgarles a ellos, tú estás ahí para ser la luz del mundo, para ser la luz que necesitan mirar ellos. Dice el apóstol Pablo, no os estoy hablando a vosotros acerca de tales personas. No os estoy hablando acerca de ellos, porque entonces os hubiera sido necesario que os salieses de este mundo. Pero en el versículo 11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. O sea, la advertencia acá es no juntarnos con aquellas personas
que se dicen hermanos. Con aquellas personas que se dicen hermanos. Hermanos quiere decir uno que se considera cristiano. Uno que ha hecho una confesión de fe, ha invitado a Cristo a entrar en su corazón. Es lo que el apóstol Pablo está hablando acá. Uno que es activo o está en la iglesia y viene a la iglesia y está viviendo en pecado. Simplemente dice, os escribí que no os juntéis con ninguno que se llama hermano, con ninguno que se considera cristiano, que es fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con el tal dice, ni aun comáis. ¿Por qué Pablo no quiere que ni aun comamos con tal persona? ¿Sabías tú que cuando tú invitas a alguien a comer, le estás abriendo tu vida y le estás considerando una persona en la cual tú confías, una persona a la cual tú haces parte de tu familia, una persona a la cual tú invitas a ser parte de tu vida? Ahora déjenme les hago una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gustaría hacer parte de sus vidas la plaga del cáncer? La plaga del COVID. Algo reciente, ¿no? ¿A cuántos de ustedes les gustaría decir, hey, ¿sabes qué? COVID, ven, anda, entra en mi cuerpo. Tortúrame. ¿O a cuántos de ustedes les gustaría decir al cáncer, hey, ¿sabes qué? Cáncer, anda, ven, entra en mi cuerpo, sé parte de mi vida? A ninguno de nosotros nos gustaría tal cosa. A ninguno de nosotros nos gustaría tal situación. Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 3 nos dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trunerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. La advertencia es muy seria y necesaria. Si tú sabes que uno que se llama cristiano es fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que ni aun comamos, que ni aun nos juntemos con tal persona. En algunas culturas, si un hombre come en tu mesa, tú estás obligado a reconocerlo como familia. Cuando un judío le abre la casa a otro individuo para que venga a comer a su casa, de ahí en adelante el judío que invitó a comer a aquella persona le dice, de hoy en adelante estás bajo mi cobertura. Y si hay que morir por ti, este día yo voy a morir por ti. ¿Podemos mirar en qué? Lo podemos mirar en el libro de Génesis. Podemos mirar en el libro de Génesis cuando los ángeles llegaron a la casa de Lot. ¿Qué dijo Lot? Hey, ¿saben qué? Ustedes entren, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ustedes. Ustedes han venido a estar bajo mi techo. Yo los voy a cuidar, yo los voy a proteger. Podemos mirar en el libro de Jueces también. En el libro de Jueces de igual forma podemos ver cómo también aquel individuo que fue a buscar a su esposa que se había ido con su padre y llegó a la ciudad, o sea, a la tribu de Benjamín. Y en la tribu de Benjamín había ¿qué? Había maldad en aquellos hombres. ¿Y qué es lo que querían? Querían al hombre, querían a aquel hombre que había llegado a esta ciudad. ¿Para qué? Para conocerle. O sea, querían tener intimidad con él. ¿Y qué les dijo el anciano? No. Dice, no. Tú no vas a tocar a este hombre porque este hombre está bajo mi cobertura, está bajo mi protección y por lo tanto no lo puedes tocar.
Y eso es lo que hacemos nosotros cuando tenemos o invitamos a alguien a nuestra casa y no está bien con Dios. Para terminar, versículos 12 y 13 nos dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Nosotros no nos tenemos que preocupar por las personas que no son cristianas. Para nada. Eso es cuestión de Dios. Nosotros nos tenemos que preocupar por aquellos que se dicen cristianos. Por ellos, hermanos, es que nosotros nos tenemos que quitar la camisa. Por ellos es que nosotros tenemos que ir la extra milla. Por ellos es que nosotros tenemos que ver la forma de hacerles entender el error y el pecado en el cual se encuentran y tratar de ¿qué? Tratar de ganarlos nuevamente para el reino de Dios. Muchas veces requiere sacrificio. Y el sacrificio que tenemos que hacer es alejarnos de tal persona. No en un sentido espiritual, sino en un sentido físico. ¿Por qué? Porque en el sentido espiritual tenemos que seguir orando, clamando y pidiendo por la salvación de tal individuo. ¿Qué nos dice la Escritura? Así es de que ¿cómo aplicamos estos 13 versículos a nuestra vida? De la forma en que lo podemos aplicar es que la inmoralidad en la iglesia es algo que Dios de ninguna manera va a tolerar. No lo va a tolerar. Así que si estamos viviendo en pecado siendo un hijo de Dios, quiero que sepas que has perdido la protección de Dios y te has expuesto a los ataques del diablo. Te estás exponiendo a los ataques del diablo. Quizá ahora todo parezca color de rosa, pero no va a ser color de rosa todo el tiempo. Va a llegar el día en el cual vas a ser confrontado por tal acción. Dios va a dejar que el diablo te zarandee. Dios va a dejar que el diablo, si es posible, aún destruya tu carne, con tal de que tu espíritu no se pierda. Por ello quiero dejarte con estas palabras. En Santiago capítulo 5, versículo 19. Y quiero que estas palabras resuenen en tu corazón, en tu mente y en tu ser al salir de esta iglesia y a través de toda esta semana y a través del resto de tu vida. Porque Santiago 5:19 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecado. Así es de que, iglesia, tenemos una gran tarea. Tenemos una gran tarea. La tarea que tenemos nosotros por delante es la siguiente. Tenemos que continuar viviendo en santidad y verdad para el Señor. Si estamos caminando fuera de la voluntad de Dios o desviados del plan de Dios, ¿sabes qué? Dios es bueno y misericordioso y nos perdona. Lo único que tienes que es reconocer tu pecado, arrepentirte de tu vana manera de vivir y pedir a Dios misericordia, y Él perdona tus pecados y nuevamente te hace parte del núcleo de la iglesia. Ponte de pie, vamos a orar y así quedamos despedidos. Padre, gracias, mi Dios, porque aunque, oh Padre Celestial, es fuerte lo que este día tú nos has hablado, es necesario. Porque, Padre, no podemos vivir engañados pensando que, oh Padre mío, porque ya somos salvos, podemos hacer lo que nos dé la gana. Porque no es así, mi Dios. Tú, oh Padre mío, quieres y deseas de nosotros santidad, deseas de nosotros pureza, deseas de nosotros un corazón contrito y humillado. Tú deseas, Padre,
que nosotros, tus hijos, mi Dios, caminemos en santidad y verdad. Y por ello, mi Dios, has permitido que estas porciones de la Escritura, oh mi Dios, nos hablen con la verdad para poder entender tu plan, poder entender tu verdad. Y mi Dios, caminar en el camino de la verdad. Señor, tú conoces el corazón de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Y sabes de qué forma estamos viviendo. Y sabes dónde estamos y de qué forma estamos caminando. Por ello, Padre, es que este día yo te pido que sea tu Espíritu, mi Dios, el que entre en el corazón de todos y cada uno de los presentes, de los que nos miran a través de los medios de comunicación, y que sea tu Espíritu el que convenza este día de pecado, de justicia y de juicio, y sea Él el que haga la obra para la cual tú le has enviado a cambiar y transformar vidas y a traerlos a Cristo Jesús. Así es de que, Padre, en tus manos encomendamos este servicio para que tú nos hables. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano.